¿Cuántas veces has sentido que algo tan pequeño, tan insignificante en apariencia, tiene el poder de arruinarte el día entero? A veces basta una palabra maldicha, una crítica injusta, un gesto que no esperabas o una mirada que interpretas de la peor forma. Y ahí estás, con el corazón apretado, dándole vueltas una y otra vez a lo que ocurrió, como si todo tu mundo dependiera de ese detalle. Lo peor es que lo sabes. Sabes que no tiene sentido, pero no puedes evitarlo. La mente no se detiene, el cuerpo se tensa, y sin darte cuenta te conviertes en prisionero de algo que probablemente el otro ni siquiera recuerda. Yo también viví así durante muchos años. Era de esas personas que se tomaban todo a pecho. Si alguien no me saludaba, pensaba que había hecho algo mal. Si me criticaban, me desmoronaba. Si algo no salía como esperaba, me pasaba el resto del día repitiéndome que el mundo estaba en mi contra. Me enojaba, me culpaba, me desgastaba. Hasta que un día, agotado de tanto luchar contra lo que no podía controlar, me hice una pregunta que cambió mi vida. ¿Por qué dejo que las palabras y las acciones de los demás decidan cómo me siento? Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. No puedo controlar el mundo, pero sí puedo controlar la manera en que lo recibo. Y en ese instante entendí lo que significa la verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que quieras, ni escapar del caos exterior. La verdadera libertad es que nada externo tenga el poder de alterar tu paz interior sin tu consentimiento. Desde entonces, he dedicado mi vida a entender cómo lograr esa calma profunda, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Hoy quiero compartir contigo algo que me hubiera encantado saber antes. 8 secretos psicológicos que pueden cambiar por completo tu manera de enfrentarte a la vida. No son frases vacías ni consejos genéricos, son herramientas reales que transforman la forma en que percibes, sientes y respondes al mundo. El primer secreto, y quizás el más importante, es este: nada es personal. Suena simple, pero interiorizarlo cambia todo. Durante buena parte de mi vida, me preguntaba por qué la gente actuaba de ciertas maneras conmigo, por qué me hablaba así, por qué me ignoraba, por qué me trataba con dureza. Cada palabra, cada silencio, cada gesto lo interpretaba como un juicio hacia mí. Me pasaba horas analizando lo que había dicho, buscando explicaciones, inventando historias que solo alimentaban mi inseguridad. Con el tiempo comprendí que el mundo no gira alrededor de mí, y que lo que los demás hacen o dicen casi nunca tiene que ver conmigo. Lo que una persona expresa es un reflejo de su propio mundo interior, de sus miedos, de sus heridas, de su forma de interpretar la vida. Cuando alguien reacciona con rabia, está mostrando su propio caos. Cuando alguien critica, está hablando más de sus frustraciones que de tus defectos. Piensa en esto: una persona en paz, que se siente bien consigo misma, no tiene necesidad de herir a nadie. Quien está bien, transmite bienestar. Quien está herido, hiere. Es así de simple. Sin embargo, nosotros tomamos esas heridas ajenas y las hacemos nuestras. Cargamos con emociones que no nos pertenecen: el enojo de otro, su descontento, su tristeza. Y eso nos pesa, nos resta energía y claridad. La clave está en aprender a devolver esa carga. Cuando alguien te critique, no te precipites en defenderte ni en justificarte. Haz una pausa y piensa: esto no es mío, le pertenece a esa persona. No se trata de ser indiferente ante todo, sino de no absorber lo que no te corresponde, porque si aceptas cada palabra sin filtro, acabas viviendo dentro del mundo emocional de los demás, no del tuyo. Comprender que nada es personal no significa permitir faltas de respeto o tolerar abusos. Significa que ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Que puedes poner límites sin resentimiento, con serenidad. Que puedes responder sin perder la calma, porque entiendes que el comportamiento del otro no define quién eres. Cuando haces ese cambio, la vida se vuelve más ligera. Dejas de tomarte cada cosa como un ataque. Te das cuenta de que la mayoría de las personas actúan desde sus propias historias, desde sus dolores invisibles. Y entonces puedes mirarlas con compasión, incluso cuando no las entiendes. Yo lo viví en carne propia. Recuerdo una vez que alguien muy cercano me lanzó una frase dura, injusta, que me atravesó el pecho. Durante días sentí rabia y tristeza, hasta que un día, en silencio, me pregunté: ¿qué le está pasando a esta persona para reaccionar así? Y de pronto lo vi con otros ojos. No era maldad, era dolor. Dolor disfrazado de dureza. Y en ese momento, sin necesidad de justificarlo, pude soltarlo. No por él, sino por mí,
Porque cuando entiendes que nada es personal, te liberas, dejas de desgastarte en discusiones inútiles, dejas de sentirte responsable de lo que no puedes cambiar. Aprendes a mirar el mundo sin tomarte todo como una ofensa. Descubres que la verdadera fortaleza no está en imponerte, sino en conservar tu calma cuando los demás la pierden. Así que la próxima vez que alguien te critique, te juzgue o te ignore, no reacciones de inmediato. Respira, observa y repite dentro de ti: esto no es sobre mí. Y sigue adelante con tu paz intacta. Porque al final, la libertad emocional no consiste en que nadie te hiera, sino en que nada pueda destruirte por dentro sin tu permiso. El segundo secreto que transformó por completo mi vida parece, a simple vista, algo demasiado pequeño para tener tanto poder. Pero cuando aprendes a aplicarlo, cambia tu manera de relacionarte con todo. Respira antes de reaccionar. Durante muchos años, fui esclavo de mis impulsos. Bastaba que alguien me dijera algo que me molestara para que mi cuerpo se tensara, la voz se elevara y mis palabras salieran como flechas. A veces eran momentos de ira, otras de tristeza o miedo, pero el patrón siempre era el mismo. Reaccionaba sin pensar y después, cuando la tormenta bajaba, llegaba el arrepentimiento. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actué así? ¿Por qué dejo que algo tan pequeño me saque de mi centro? La respuesta es simple pero profunda. La mente humana está diseñada para sobrevivir, no para estar en paz. Cuando percibe una amenaza, aunque sea una palabra o un gesto, activa el mismo mecanismo que hace miles de años nos salvaba la vida: lucha, huida o parálisis. Lo que antes servía para escapar de un depredador, hoy se activa por un correo, un mensaje, un comentario, y entonces el cuerpo reacciona antes de que la conciencia tenga tiempo de intervenir. Por eso la mayoría de los problemas que enfrentamos no provienen de lo que ocurre, sino de cómo reaccionamos ante lo que ocurre. Lo que nos hiere no es el hecho en sí, sino la historia que construimos a partir de él. Y la única forma de romper ese ciclo es aprender a detenernos, aunque sea unos segundos antes de responder. Respirar parece algo tan básico que muchos lo subestiman. Pero una respiración consciente, profunda y lenta puede cambiar por completo la energía de un momento. Cuando inhalas con atención, le das a tu cuerpo una señal clara. No hay peligro, puedes calmarte, el corazón se desacelera, los músculos se relajan, la mente se despeja. En ese breve intervalo entre el estímulo y la respuesta, recuperas tu libertad. Yo lo descubrí por necesidad. Recuerdo una vez, en una reunión, alguien me habló con un tono tan condescendiente que me hirvió la sangre. Sentí el impulso inmediato de contestar, de ponerlo en su lugar, pero algo dentro de mí me pidió que respirara. Lo hice, inhalé profundamente por la nariz, conté hasta 4 y exhalé despacio. Ese simple gesto me salvó. Cuando volví a hablar, ya no lo hice desde el orgullo ni desde la herida, sino desde la claridad. Y en ese momento entendí el verdadero poder del silencio consciente. Cada vez que respiro antes de reaccionar, elijo la paz sobre el impulso. Y con el tiempo, ese hábito se convierte en un reflejo. Ya no necesitas hacer un esfuerzo, simplemente aparece. Es como si tu cuerpo y tu mente aprendieran a moverse al ritmo de la serenidad. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de crear un espacio para sentir sin que la emoción te arrastre. Puedes estar enojado, puedes sentirte triste, puedes tener miedo, todo eso es humano. Pero cuando respiras, creas un pequeño refugio entre el estímulo y la acción, y en ese espacio habita tu poder. Piensa cuántas discusiones podrían haberse evitado si hubieras respirado antes de hablar. ¿Cuántas relaciones no se habrían dañado si en lugar de responder con rabia hubieras esperado a que tu mente se aclarara? ¿Cuántas veces te habrías ahorrado ese arrepentimiento que llega cuando la emoción pasa y ves las cosas con distancia? Respirar es un acto tan simple que parece insignificante, pero es el puente entre la reacción y la conciencia. Es la puerta que te permite elegir. Cuando aprendes a hacerlo, descubres que la vida deja de empujarte de un extremo a otro. Empiezas a navegarla. Yo lo practico así. Cuando algo me altera, inhalo profundamente por la nariz, mantengo el aire unos segundos y exhalo despacio por la boca. Mientras lo hago, repito en silencio: calma, no todo merece mi energía. No es una fórmula mágica, pero es un recordatorio poderoso de que no tengo que reaccionar a todo. Que mi tranquilidad vale más que cualquier impulso momentáneo, porque hay una diferencia enorme entre responder y reaccionar. Reaccionar es automático,
Responder es consciente. Reaccionar es dejar que tu pasado hable por ti. Responder es dejar que hable tu sabiduría. Reaccionar es un reflejo del miedo. Responder es un acto de poder. El aire es vida, pero también es sabiduría. Cuando lo usas con intención, cada respiración se convierte en una forma de volver a ti. Y cuanto más practicas este hábito, más notas su impacto. Las palabras ya no te hieren igual, los imprevistos ya no te sacuden tanto, las provocaciones pierden fuerza, empiezas a vivir desde el centro, no desde el borde. Así que la próxima vez que algo te saque de tu equilibrio, no corras a defenderte ni a justificarte. Respira, siente el aire entrar y salir. Permite que tu cuerpo se calme antes de que hable tu boca. Te sorprenderá ver cómo en ese silencio breve todo cambia. Lo que parecía un ataque se vuelve una oportunidad. Lo que parecía una herida se convierte en una lección. Respira antes de reaccionar, porque ese pequeño gesto es, en realidad, un acto de enorme inteligencia emocional. Es el recordatorio de que la calma no se busca afuera, se crea adentro. Y cuando aprendes a crearla, nada ni nadie puede arrebatártela. El tercer secreto que marcó un antes y un después en mi vida fue comprender algo que parece evidente, pero que la mayoría olvidamos. No eres una víctima, eres un observador. Puede parecer una simple diferencia de palabras, pero entre ambas hay un abismo. La víctima sufre, reacciona, se siente atrapada. El observador entiende, aprende y elige cómo avanzar. Durante mucho tiempo viví en el papel de víctima sin darme cuenta. Cada vez que algo salía mal, mi primera pregunta era siempre la misma. ¿Por qué a mí? Si alguien me traicionaba, si algo no resultaba como esperaba, si la vida me daba un golpe, lo interpretaba como una injusticia personal. Sentía que todo estaba en mi contra, que las circunstancias me arrastraban y que mi única opción era resistir. Era como si el mundo fuera un escenario hostil en el que yo debía defenderme para sobrevivir. Pero un día, en medio de uno de esos momentos en los que sentía que nada tenía sentido, me di cuenta de algo que me cambió profundamente. La pregunta no debía ser ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Esa sola palabra cambió la dirección de mi mirada. De pronto, todo empezó a tener un significado diferente. Lo que antes veía como castigo, comenzó a mostrarse como enseñanza. Lo que antes consideraba pérdida, se convirtió en crecimiento. Cuando eliges ser observador, das un paso atrás y miras las cosas con distancia, sin el filtro del dolor inmediato. No niegas lo que sientes, pero dejas de identificarte completamente con ello. Ya no eres el dolor, lo observas. Ya no eres la herida, la contemplas y tratas de entender su origen. Y en ese pequeño cambio empieza tu transformación. El observador entiende que la vida no está en su contra, está a su favor, incluso cuando duela, porque cada experiencia, por más dura que sea, trae consigo un mensaje, una lección, una oportunidad para despertar algo dentro de ti que de otro modo seguiría dormido. Recuerdo una traición que me dolió profundamente. Me costó dormir, me costó confiar, me costó perdonar, pero con el tiempo, cuando pude mirar esa experiencia con los ojos del observador, entendí que había llegado para mostrarme algo que necesitaba aprender, que poner límites no es falta de amor, que no todos merecen el acceso a tu vulnerabilidad y que no puedes esperar honestidad de quien todavía vive desde la mentira. Aquello que tanto dolió se transformó en una maestra silenciosa que me enseñó más sobre mí que cualquier libro o consejo. Cuando adoptas esa mirada, la vida cambia de textura. Dejas de pelear con lo que sucede y empiezas a trabajar con ello. Ya no buscas culpables, buscas sentido. Dejas de maldecir el pasado y comienzas a agradecer lo que te dejó. Y no porque te guste el dolor, sino porque reconoces que sin esas pruebas nunca habrías desarrollado la fuerza, la sabiduría o la compasión que hoy tienes. Ser observador no significa ser frío o distante. Significa mantener el corazón abierto incluso cuando duele, sabiendo que todo lo que ocurre tiene un propósito que, aunque en el momento no entiendas, más adelante se revelará. Significa confiar en que cada caída tiene una razón y que la vida no castiga, educa. La víctima se pregunta, ¿por qué me pasa esto?
y se queda atrapada en un círculo de sufrimiento. El observador se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Y convierte la herida en evolución. Esa es la diferencia entre estancarte o crecer, entre hundirte o despertar. No es fácil, lo sé. Cuando la vida te golpea, lo último que quieres es pensar que hay una enseñanza detrás. Pero si logras dar un paso al lado del dolor y mirarlo con curiosidad, descubrirás cosas que antes no podías ver. Verás tus patrones, tus límites, tus apegos. Verás lo que aún necesitas sanar. Y entonces, incluso en medio de la tormenta, aparecerá una sensación extraña pero poderosa, la de estar aprendiendo algo valioso. Yo lo llamo la mirada del alma, esa capacidad de observar sin juzgar, de aceptar sin rendirse, de entender sin culpar. Con el tiempo, se convierte en una forma de vivir. Empiezas a tomar cada situación, buena o mala, como una conversación que la vida quiere tener contigo. Y mientras otros se enredan en la queja, tú sigues caminando con serenidad, sabiendo que todo tiene un propósito, incluso lo que duele. Así que cuando algo no salga como esperabas, cuando la decepción te visite o sientas que nada tiene sentido, haz esta pausa. Respira, da un paso atrás y míralo como un observador. Pregúntate, ¿qué me quiere enseñar esta experiencia? ¿Qué parte de mí está siendo llamada a crecer? No busques culpables ni castigos, busca comprensión, porque en ese momento de claridad, cuando dejas de ser víctima y te conviertes en observador, te das cuenta de algo liberador. La vida no te está pasando a ti, está ocurriendo para ti. Y cuando lo entiendes, incluso las heridas más profundas se convierten en el punto de partida de tu transformación. El cuarto secreto, quizá uno de los más desafiantes de practicar, pero también uno de los más liberadores, es este. Yo decido cómo me siento. No lo que pasa afuera, no lo que otros dicen o hacen, no lo que el día trae consigo, sino lo que ocurre dentro de mí. Parece sencillo, pero en realidad es un acto de enorme poder, porque implica recuperar la soberanía sobre tu mundo interno. Durante mucho tiempo viví convencido de que mis emociones dependían de lo que me rodeaba. Si el día salía bien, estaba feliz. Si alguien me trataba mal, me sentía herido. Si me elogiaban, me llenaba de entusiasmo. Si me criticaban, me derrumbaba. Mi estado de ánimo era un reflejo directo de las circunstancias y eso me hacía vivir en una montaña rusa emocional. Cada día era impredecible. No porque el mundo cambiara tanto, sino porque yo no tenía el control de mí mismo. Hasta que un día, después de una conversación que me dejó destrozado emocionalmente, entendí algo esencial. Nadie puede entrar en tu interior sin tu permiso. Nadie puede decidir cómo te sientes si tú no lo autorizas. En ese momento, me di cuenta de que yo mismo le había entregado las llaves de mi bienestar a los demás, a sus palabras, a sus gestos, a sus silencios. Les había dado el poder de subirme o derribarme con una simple frase. Y entonces comprendí que la verdadera madurez emocional empieza cuando dejas de reaccionar al mundo y comienzas a elegir cómo sentirte ante él. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar el significado que le das. Y ese significado lo cambia todo. Imagina que alguien te critica. Si crees que esa crítica define tu valor, te hundes. Si la ves como una opinión entre miles, no te afecta. Lo mismo ocurre con el rechazo, con el fracaso, con la incertidumbre. El sufrimiento no viene del hecho, sino de la interpretación. No es la lluvia la que te deprime, sino la historia que te cuentas sobre ella. No es el silencio de alguien lo que te duele, sino lo que crees que ese silencio significa. Por eso, cuando dices con plena conciencia, yo decido cómo me siento, no estás negando tus emociones, estás reconociendo que puedes sentir tristeza sin convertirte en ella, que puedes sentir enojo sin dejar que te domine, que puedes sentir miedo sin permitirle decidir tu rumbo. Es un recordatorio de que tú eres el espacio donde las emociones aparecen, no las emociones mismas. No, recuerdo una etapa de mi vida en la que vivía dependiendo del reconocimiento. Si alguien aprobaba mi trabajo, me sentía capaz. Si alguien lo criticaba, dudaba de todo. Era agotador. Pero cuando empecé a repetir mentalmente cada mañana, yo decido cómo me siento, algo empezó a cambiar. Al principio sonaba como una frase vacía, casi como una afirmación sin peso. Con el tiempo se volvió un ancla. Cada vez que algo me perturbaba, volvía a esa idea. Y poco a poco empecé a notar una diferencia. Lo que antes me derrumbaba, ahora apenas me movía. Decidir cómo te sientes no significa que todo te dé igual. Significa que eliges desde dónde vivir cada experiencia. Puedes estar en medio de una tormenta
y aún así mantener la calma. Puedes atravesar un conflicto sin perder tu centro, porque cuando sabes que tu paz depende solo de ti, dejas de mendigarla afuera. No necesitas que todo el mundo te entienda para estar en paz. No necesitas que todo salga perfecto para sentirte tranquilo. Tu bienestar no puede ser una consecuencia, tiene que ser una decisión. Y como toda decisión, se entrena. Cada vez que la vida te desafía y eliges serenidad, estás fortaleciendo ese músculo interno que te devuelve el control. Yo lo practico así. Cuando algo me altera, cierro los ojos unos segundos y me pregunto, ¿qué emoción estoy sintiendo ahora y qué historia la sostiene? A veces descubro que lo que me molesta no es lo que alguien dijo, sino lo que yo interpreté, o que la tristeza no viene del presente, sino de una herida del pasado. En ese instante, dejo de luchar con la emoción y simplemente la observo. No la alimento, no la rechazo, solo la reconozco y luego elijo cómo quiero sentirme. La mente humana está entrenada para reaccionar, no para decidir, pero tú puedes reeducarla. Cada vez que eliges responder desde la calma en lugar del impulso, estás grabando una nueva ruta en tu cerebro y con el tiempo esa ruta se convierte en tu nuevo estado natural: serenidad ante el caos, ecuanimidad ante la crítica, claridad ante la confusión. Recuerda esto: nadie puede hacerte sentir inferior, enojado o triste sin tu consentimiento. Nadie. No le entregues ese poder a nadie. Tu paz interior no está en las manos de los demás, está en las tuyas. Así que cuando sientas que algo te saca de tu centro, no busques fuera la causa. Respira y recuérdate: yo decido cómo me siento. No es una frase para repetir mecánicamente. Es un acto de autoridad sobre ti mismo. Es recordarte que tu equilibrio no depende del clima, del tráfico, ni de las palabras de nadie. Porque al final, lo único verdaderamente tuyo, lo único que puedes controlar de verdad, es tu estado interno. Y cuando entiendes eso, te vuelves libre. No invulnerable, pero libre. Capaz de sentirlo todo sin que nada te derrumbe. Y ese, créeme, es uno de los mayores triunfos que puede alcanzar un ser humano. El quinto secreto tiene que ver con algo que parece tan cotidiano que muchos no le damos la importancia que merece, pero que, en silencio, moldea nuestra mente, nuestro ánimo y hasta nuestras decisiones. Rodéate de entornos que sumen. A veces creemos que nuestra fortaleza interior puede resistirlo todo, que podemos mantenernos serenos y positivos sin importar con quién compartimos el día. Pero la realidad es que, nos guste o no, el entorno nos influye. Las personas, los lugares, las conversaciones, los hábitos, todo deja una huella. Y si no eres consciente de esa influencia, tarde o temprano, acabarás reflejando aquello que más frecuentas, aunque no lo quieras. Recuerdo una época de mi vida en la que me rodeaba de gente brillante, pero constantemente negativa. Personas que parecían tener una razón para quejarse de todo, del trabajo, del gobierno, del clima, de la vida. Yo me consideraba alguien optimista, pero al cabo de unos meses comencé a notar algo inquietante. Hablaba como ellos, pensaba como ellos, incluso me despertaba con el mismo tono gris con el que ellos empezaban sus días. Sin darme cuenta, su forma de mirar el mundo se había infiltrado en la mía. Fue entonces cuando entendí algo que me acompañó desde entonces. Tu entorno no solo refleja quién eres, también moldea quién te estás convirtiendo. No puedes aspirar a tener paz si te rodeas de ruido constante. No puedes aspirar a crecer si vives entre personas que temen el cambio. No puedes mantenerte motivado si cada palabra que escuchas está cargada de crítica, queja o sarcasmo. La energía de lo que te rodea, tarde o temprano, se convierte en tu energía. Esto no significa que debas cortar con todo el mundo o vivir aislado. Significa que debes ser selectivo con lo que permites entrar en tu espacio emocional. Hay personas que suman y otras que restan. Hay ambientes que elevan y otros que drenan. Y aunque no siempre puedas cambiar de entorno, sí puedes decidir qué tanto permites que te afecte. Elige con conciencia tus compañías, tus conversaciones, tus lecturas, tus hábitos digitales. Todo lo que consumes, ya sea un diálogo, una serie o una red social, es alimento para tu mente. Y al igual que con el cuerpo, lo que ingieres determina tu estado. Si te alimentas de quejas, de miedo, de ruido, tarde o temprano tu mente enferma. Si te alimentas de calma, inspiración y belleza, floreces. He visto cómo la vida de una persona cambia por completo solo con cambiar su entorno. Al principio cuesta, porque hay vínculos que parecen inevitables o porque no queremos decepcionar a nadie.
Pero llega un punto en el que entiendes que proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia emocional. No se trata de excluir, sino de poner límites claros, decidir cuánto tiempo compartes, de qué temas hablas, hasta dónde permites que las energías externas influyan en la tuya. Recuerdo que una vez una paciente me dijo, no sé por qué me siento tan vacía si tengo buenos amigos. Le pedí que observara cómo se sentía después de pasar tiempo con ellos. Hizo el ejercicio durante una semana. Cuando regresó, me dijo, ahora lo entiendo, no me hacen mal, pero tampoco me hacen bien. Siempre terminamos hablando de lo que no tenemos, de lo que no podemos, de lo que nos falta. Aquella frase fue una revelación. No siempre necesitas huir de lo tóxico. A veces basta con acercarte más a lo que te nutre. Rodéate de personas que celebren tus logros en lugar de competir con ellos, de conversaciones que te dejen pensando en soluciones, no en problemas, de lugares donde te sientas en paz, no en alerta. Busca espacios donde la gratitud sea más fuerte que la queja, donde la autenticidad valga más que la apariencia. Y si no encuentras esos lugares, créalos. El entorno no es solo lo que está afuera, también es lo que construyes dentro. Llena tu mente de pensamientos que te eleven. Llena tu casa de orden, de silencio, de cosas que te inspiren. Llena tus días de momentos que te hagan sentir que estás creciendo, aunque sea despacio, porque cada detalle cuenta. Cada estímulo, por pequeño que parezca, influye en lo que piensas, en cómo hablas y en lo que sientes. Y cuando no puedas evitar lo negativo, cuando tengas que convivir con personas difíciles o ambientes pesados, recuerda que también puedes crear una barrera invisible, tu conciencia. Esa capa de lucidez que te permite estar presente sin absorber. Puedes mirar sin dejarte arrastrar, escuchar sin empaparte del ruido, permanecer sin perder tu centro. Al final, lo que te rodea es un espejo de lo que crees merecer. Si crees merecer respeto, buscarás ambientes respetuosos. Si crees merecer paz, te alejarás de lo que te roba calma. Si crees merecer crecimiento, te acercarás a quienes te inspiran a ser mejor. Así que pregúntate hoy, con honestidad, ¿mi entorno me impulsa o me detiene? ¿Las personas con las que paso más tiempo me animan o me agotan? ¿Los espacios que frecuento me calman o me alteran? Las respuestas te dirán más sobre ti que sobre los demás. Rodéate de entornos que sumen, no porque seas débil, sino porque tu mente, tu energía y tu espíritu son demasiado valiosos para desperdiciarlos en lugares donde no floreces. Cuidar tu entorno es cuidar tu paz. Y cuidar tu paz en realidad es cuidar tu vida. El sexto secreto, y quizás uno de los más elegantes en su poder silencioso, es este. Usa la fuerza de la indiferencia, no la indiferencia fría, la que nace del orgullo o del desdén, sino esa indiferencia inteligente que brota de la madurez emocional, la que te permite conservar tu centro incluso cuando el mundo intenta empujarte fuera de él. Durante años sentí la necesidad de responder a todo. Si alguien me criticaba, necesitaba defenderme. Si alguien me provocaba, tenía que demostrar que no era débil. Si alguien me hería, buscaba que entendiera el daño que me había hecho. Pero un día comprendí algo liberador. No todas las batallas merecen ser peleadas, y en muchas de ellas el verdadero triunfo consiste en no participar. Hay una trampa emocional en la que caemos casi sin darnos cuenta. Cuando reaccionamos ante cada provocación, entregamos el control. Nos volvemos predecibles, vulnerables, fáciles de manipular. Quien busca molestar no necesita vencerte, solo necesita ver que te afecta. Cada vez que respondes con enojo o con ansiedad, confirmas que ha logrado lo que quería, robarte la calma. Aprender a usar la indiferencia es aprender a elegir tus silencios. Y te aseguro que hay silencios que hablan más fuerte que cualquier respuesta. Cuando alguien intenta herirte y tú no te alteras, cuando alguien te provoca y tú simplemente sonríes o cambias de tema, algo se rompe en el ciclo de la ofensa. Dejas al otro sin el combustible que alimenta su poder sobre ti. Recuerdo una conversación en la que alguien, con evidente intención de hacerme perder la paciencia, me lanzó una serie de comentarios hirientes disfrazados de ironía. Mi primer impulso fue contestar, pero en ese instante algo en mí se mantuvo quieto. Observé, respiré y decidí no entrar en el juego. Lo miré, asentí con serenidad y cambié el rumbo de la charla. Lo curioso fue que esa persona, que esperaba una reacción, se desarmó por completo. No había nada que combatir y cuando no hay reacción, el conflicto muere.
Lo que ignoras se apaga. Lo que alimentas crece. Es una ley invisible que rige la energía de todas las relaciones humanas. Si alimentas la negatividad con tus respuestas, le das más espacio para expandirse. Si la ignoras con calma y firmeza, se disuelve por sí sola. No hay nada más desconcertante para quien busca herir que encontrarse con alguien que no reacciona, alguien que no cede su paz por un instante de orgullo. No confundas indiferencia con debilidad. Al contrario, hace falta mucha fuerza interior para permanecer sereno cuando otros gritan, para callar cuando te provocan, para retirarte sin sentir que has perdido. Reaccionar es fácil. Lo hace cualquiera. Mantenerse en calma requiere una maestría que pocos logran. La indiferencia, en ese sentido, no es una huida, es una victoria silenciosa. Hay una belleza profunda en aprender a elegir dónde pones tu energía. No todo merece tu atención, no todo requiere una respuesta, no todo tiene que pasar por tu corazón. Si cada palabra, cada gesto, cada desacuerdo te altera, terminas agotado, drenado, sin espacio para lo que realmente importa. Pero cuando eliges con sabiduría en qué enfocar tu mente, todo se vuelve más claro, más ligero, más tuyo. He visto personas destruir su paz por defender una opinión, por responder un mensaje, por aclarar un malentendido que no necesitaba aclaración. He visto cómo la necesidad de tener razón o de demostrar algo puede convertirse en una cárcel invisible. Y he visto también el poder de quienes simplemente no entran en esa dinámica, quienes sonríen ante la provocación y se marchan con dignidad. Esas personas no huyen, protegen su energía. Practicar la indiferencia no significa no sentir, significa sentir con conciencia y decidir no actuar desde el impulso. Significa entender que cada vez que eliges la calma, estás fortaleciendo tu mente. Que cada vez que eliges el silencio ante la ofensa, estás construyendo una fortaleza interna que nadie puede derribar. Yo lo practico así. Cuando algo me molesta o alguien intenta provocarme, antes de responder me hago una pregunta sencilla. ¿Esto merece mi energía? Casi siempre la respuesta es no. Y en ese instante me retiro mentalmente del conflicto. No necesito ganar, no necesito tener la última palabra, solo necesito mantener mi paz intacta. La indiferencia, cuando nace de la conciencia, se convierte en una forma de respeto hacia ti mismo. Es una declaración silenciosa que dice: mi serenidad no está en venta. Es la manera más elegante de poner límites sin discutir, de marcar distancias sin herir, de proteger tu equilibrio sin levantar una muralla. Así que, la próxima vez que alguien intente sacarte de tu centro, no entres en su tormenta. Respira, recuerda quién eres y sigue con tu camino. No respondas a todo, no cargues con todo, no caigas en la trampa de demostrar nada. La indiferencia no es desinterés, es sabiduría emocional. Es entender que no todo merece tu atención, porque tu atención es vida, y tu vida vale demasiado para desperdiciarla en lo que no te construye. Usa la fuerza de la indiferencia como quien usa una espada invisible, no para herir, sino para protegerse. Porque a veces el acto más poderoso no es reaccionar, sino permanecer en paz mientras todo alrededor intenta desordenarte. Esa, créeme, es la forma más alta de libertad. El séptimo secreto, quizá el más íntimo y transformador de todos, es este: reprograma tu diálogo interno. Porque al final no son las voces del mundo las que más nos hieren, sino la que susurra dentro de nosotros todos los días. Esa voz invisible, insistente, que te acompaña desde que despiertas hasta que te duermes. Esa voz que puede levantarte o destruirte, según lo que le permitas decir. Durante mucho tiempo fui esclavo de mis pensamientos, y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Me hablaba con dureza, con exigencia, con una crítica constante que parecía normal. No soy suficiente, no voy a poder, siempre fallo, nunca me sale bien. Palabras pequeñas, casi automáticas, pero con un poder devastador. Y lo curioso es que nadie me las decía yo. Esa es la trampa. Cuando escuchas una idea el tiempo suficiente, termina convirtiéndose en una creencia. Y las creencias moldean tu realidad. Lo que repites en tu mente se convierte en tu manera de verte, de sentir y de actuar. Por eso, reprogramar tu diálogo interno no es un ejercicio de optimismo superficial, es un acto profundo de autoliderazgo. Es elegir conscientemente qué historia vas a contarte sobre ti mismo. Piénsalo, si te hablaras todos los días con la misma dureza con la que tratas a veces tus errores, ¿cómo podrías sentirte en paz? Si repites constantemente tus fracasos, tu mente deja de buscar soluciones
y empieza a confirmar que eres tu problema, y así, sin darte cuenta, conviertes tu voz interna en una prisión. El cambio comenzó para mí el día en que me pregunté algo muy simple. ¿Le hablaría así a alguien a quien amo? La respuesta fue inmediata: no. Jamás le diría a un ser querido que no es suficiente, que no sirve, que no merece ser feliz. Y sin embargo, eso era lo que me decía a mí mismo cada día. Fue entonces cuando comprendí que, si quería una vida distinta, debía empezar por cambiar mi manera de hablarme. Reprogramar tu diálogo interno no se trata de repetir frases bonitas como un robot, sino de construir una nueva relación contigo. Es convertirte en tu propio aliado. Significa que cada vez que la mente te diga no puedes, tú respondas con calma: puedo intentarlo. Que cuando te diga fallaste, respondas: he aprendido algo valioso. Que cuando te diga nadie te valora, te recuerdes: mi valor no depende del reconocimiento externo. Esas pequeñas correcciones mentales son como semillas. Al principio cuesta, porque lleva